Saludos y Dios te bendiga. Esta sesión, en esta sesión quiero continuar con nuestro módulo 2. Eh, en el video anterior no logré terminar todos los 4 puntos, solamente abarqué 2 puntos. Y hoy quiero darle continuación a este tema en el cual espero que esté siendo bendecido. Siempre argumento que cuando me toca compartir, ya sea una predicación, una enseñanza, alguna clase que comparto, normalmente también soy muy bendecido porque hay cosas que Dios habla directamente. Deseo en el nombre de Jesús que, que tomes este tiempo para aprender, para profundizar, y que te prepares para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Siempre he mencionado que una persona no se prepara cuando ya tiene algo, sino te preparas con mucho tiempo de anticipación, y en el camino Dios va por ahí puliendo y definiendo y afinando el camino para que podamos servir con eficacia, con eficiencia. Así que te felicito por estar aquí en el nombre de Jesús, que este tiempo sea de gran bendición para tu vida. Em, Hablando de la naturaleza de la teología pastoral y su metodología, que es este módulo 2 que he estado compartiendo. Quiero recordar algunos detalles que son importantes. El primero de ellos es que la teología pastoral es el nombre que se le da, el título incluso que recibe esta materia, pero la teología pastoral no es exclusiva para los pastores, simplemente es una forma de darle una estructura para entender que la palabra de Dios, la verdad de la Biblia, debe sí o sí conectar con la vida real, con las necesidades, con lo que las personas en nuestro entorno necesitan. Si tengo la palabra de Dios y por este otro lado yo tengo a las personas que tienen necesidades y esta palabra no sirve y no ayuda a las personas que tienen necesidad, de nada sirve. Tengo una idea religiosa buena tal vez, pero no va a transformar, porque lo que yo anhelo es que estas personas sean transformadas. Espero que tú en tu haber espiritual estés siendo transformado. ¿Cómo se logra eso? Utilizando la palabra de Dios, la verdad bíblica, y que esta verdad bendiga y ayude a los que tienen necesidad. Y a eso, esa fusión entre la verdad bíblica, la palabra de Dios y la necesidad de las personas, quien hace esa función de ayudar, quien crea ese puente, recibe el título de un ministro. Eh, Tal vez es el título que más ocupamos nosotros en nuestro sistema, un ministro, un pastor, un consejero, pero más allá de títulos, es alguien que está cumpliendo de acuerdo a los parámetros de la palabra de Jesús. Recordando un poco lo que mencionaba, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Porque los encargados de la parte espiritual, del aspecto espiritual, los encargados de ayudar y bendecir a las personas, prácticamente habían secuestrado la verdad y habían hecho de la verdad su verdad, pero no vivían la verdad acorde a la escritura, y había una desconexión entre las necesidades y la verdad. Por esto vino Jesús a buscar y salvar lo que se haya perdido. ¿Cómo se logra hacer esto? Bueno, el método que podríamos llamarlo metodología para esta teología pastoral involucra tres cosas. Número uno es observar o discernir. Número dos, tiene que ver con interpretar o reflexionar a la luz de la escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y finalmente, aplicarla con la sabiduría del Evangelio. O sea, ¿qué significa esto? Te diría que estos tres complementos hacen único lo que nosotros hacemos. Eh, un, un psicólogo, un consejero,
no espiritual, pero consejero, normalmente tiene mucho conocimiento, mucha teoría, mucha, muchas técnicas de psicología, y está bien. Sin embargo, al momento de aplicar lo que dicen, únicamente están utilizando eh, técnicas, una palabra plana, una palabra que puede ayudar, pero no impulsa, no inspira, no motiva, no te lleva a una acción. Eh, Me ha tocado personas que me han dicho a mí, lo que tú me estás diciendo ya lo he escuchado por medio de un psicólogo, por medio de un profesional en esta área. Me he quedado en algunas ocasiones solo callado. No sé si es un halago o no sé si me quieren decir que es lo mismo de lo que ya han escuchado. Sin embargo, al final me empiezan a decir, pero hay algo diferente en lo que tú me estás hablando. Y en eso diferente de lo que en teoría uno le está hablando, es que no usa solamente psicología, no ocupas inteligencia humana, estás ocupando la verdad de la palabra de Dios. Y recuerda lo que dice la escritura, la verdad nos hará libres. Por lo tanto, eh, parte de la metodología es observar y discernir. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Aunque los problemas son similares para muchas personas, no significa que aunque los problemas sean similares, la respuesta o la solución sean similares. Toda persona es única y aunque esté mostrando parámetros, aunque esté mostrando situaciones similares, toda persona requiere específicamente algo diferente. Puedo decirte con ello que los elementos que necesitamos para poder ayudar a las personas entre la verdad y sus necesidades, el puente correcto es y siempre será la palabra de Dios. Por ello es importante que te capacites. Por ello es importante que aprendas la palabra. Por ello es importante que agregues palabra a tu corazón y en algún momento te va a ayudar, te va a servir y vas a sacar todo aquello que tienes almacenado de la palabra en tu vida. Lo segundo que te diría es que cada caso es único, de tal manera que para algunos el mismo problema va a requerir consejería, para otros va a ser un discipulado, para otros posiblemente va a ser una exhortación. Yo recuerdo alguna ocasión una persona a la cual me invitaron, fui para poder orar, escuchar, apoyar, ayudar, y me estaba contando una historia, estaba llorando. Quien estaba conmigo a mi lado estaba casi llorando, asintiendo lo que decía la persona, pero yo no sentía eso. Parte de observar y parte de discernir. Yo no sentía tener como esa compasión o como tener esa misericordia. Obviamente quería darle lo mejor a la persona, pero no sentía que lo que me estuviese diciendo era tal cual, era literalmente se estaba victimizando una mujer grande, una mujer con problemas físicos, que aparentemente tenía abandono de hogar, de sus hijos, nadie la veía, cosas así. Y mientras los que estaban en mi entorno y ella me hacían llorar, solamente yo sentí decirle algo. Sus lágrimas no me conmueven. Cuando le dije eso, literalmente todo el mundo se me quedó viendo, así como que, ¿qué estás hablando? Y cuando dije esas palabras, vi que cambió rotundamente. Ya no había lágrimas, ya no había, sino que incluso hasta cambió de apariencia, hasta cierta molestia, enojo. Entendí que no le había agradado lo que dije, pero seguí. Al final realmente logramos sacar la verdad que había en su corazón. Había ella, tal vez sí había pasado por momentos difíciles, pero el abandono y lo que pasaba y lo que vivía no era porque no la querían, sino que ella en algún momento había alejado a los suyos, los había ofendido, los había corrido, había algo detrás de todo. Entonces,
Eh, Primero en el caso, en esa historia que estoy contando fue la exhortación, la llamada de atención, luego mostrar la compasión, la misericordia y lo que dice la palabra de Dios, la verdad en amor, y hablarle lo que dice la escritura. Es por ello importante conocer la Biblia, pero también muy importante tener la sensibilidad, eh, tener el amor al prójimo, amarlos, pedirle a Dios que nos ayude a amar a estas personas. Te diría con esto, nuevamente, la teología pastoral se encarga de conectar la verdad de la palabra con las necesidades y a este puente se le puede conocer como un ministerio, como un llamado, como nuestra labor aquí en la tierra. ¿Cuál es la metodología que se ocupa? Observar, interpretar y aplicar. De la mano hay tres elementos importantes porque cada caso es y será único y ahí es donde vamos a requerir el conocer la palabra. Importante realmente saber lo que está pasando a la persona y eso viene de la conversación, de la charla, de saber qué está ocurriendo y buscar un poco la información lo más que se te pueda brindar. Si no, primero, si no quieren ayuda, no puedes ayudar. Segundo, si te hablan o te dicen las cosas a medias, si solamente te están contando una versión o una parte, tampoco puedes ayudar. Necesitamos que las personas nos den toda la información y eso es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo involucraría como hijos de Dios, no como pastores, no como líderes, como hijos de Dios. Nuestro trabajo es conocer la palabra. Después de eso, amar al prójimo, desarrollar un amor por las personas que están necesitadas. Y eso es muy, muy, muy importante. Necesitamos nosotros amar a las personas con necesidad. Hay un caso que incluso llegó hasta la pantalla grande donde se mencionaba de una persona que había matado a sangre fría. Lo condenaron a muerte, en su momento a la inyección letal. Pero hubo una hermana llamada Helen que caminó con él como incluso su abogada, como la persona que lo iba a apoyar y respaldar. Al principio no reconocía que él había hecho, no había tampoco tantas pruebas, simplemente algo mínimo lo relacionaba y él decía que no era así, que no era así, quería revocar aquello. Sin embargo, a la misma abogada, la hermana Helen, la ofendía, le faltaba el respeto. Eh, pero no solo eso, los compañeros, las personas, los que habían perdido el familiar a causa de esto, le decían a ella, ¿cómo es posible que tú puedas apoyar a una persona tan desalmada? ¿Cómo es posible que tú te atrevas a ayudarle? Y la ponían como entre la espada y la pared. Al final, la persona reconoció que él había cometido el error. Ayudó muchísimo que ella caminaba con él. Él le pidió perdón a ella y lo que él le dijo a ella, nunca había visto una persona que me amara tanto como tú. Ella cuando iban rumbo a la silla donde le iban a poner la inyección letal, ella lo que le dijo fue, eh, si tú quieres, me pongo enfrente de ti para que lo último que veas es la persona que te amó de verdad. Y él le dijo que sí, y así ocurrió. Finalmente esta persona en el proceso, al final, conoció a Jesús y creemos que si su oración fue genuina y real, fue salva. ¿Qué significa eso? Es lo que hizo Jesús. Él vino cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza alguna y a pesar de todo nos ha amado. Seguramente tú tienes una historia en la cual has visto el amor de Dios sobre tu vida, porque nosotros necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos tener la sensibilidad para amar a las personas. Esto hace del Evangelio poder. Esto hace del Evangelio algo transformacional. Es normal y típico que una persona vaya a la iglesia, escuche un mensaje y se vaya. No es normal que una persona sea cuidado, atendido, que una persona sienta comunidad, que una persona sienta amor. No es normal y no es común.
Es ahí donde entramos nosotros por medio de la sensibilidad de las personas y viene la sabiduría práctica, cómo aplicar la palabra de Dios para ayudar correctamente a la persona. Cuatro puntos importantes para este tema en general, este módulo 2 es la naturaleza de la teología pastoral, la verdad aplicada a la vida real, eso nos da un llamado, un ministerio. La metodología que tiene que ver con observar, reflexionar y aplicar. Y voy a ver los últimos dos puntos que tiene que ver con la iglesia como comunidad y el papel del liderazgo espiritual. ¿Cuál es el papel de la iglesia como comunidad? Es interesante mencionar que normalmente, en muchos casos, si no en todos, en muchos casos, la máxima responsabilidad de una iglesia, de un pueblo, siempre se le atribuye, se le da directamente a al pastor, posiblemente a su esposa, hasta a la familia pastoral, en todos los sentidos. Y yo digo que hasta la familia, porque a mí en lo personal me tocó ser hijo de pastor. Y al menos en el contexto donde vivía, era algo que lejos de darme privilegios, me daba demasiadísimas responsabilidades. Todo el mundo se dormía, el hijo del pastor no podía dormirse en el servicio, en el templo. La gente podía no ir, pero el hijo del pastor o la familia del pastor podríamos o debíamos siempre de ir, cosas así por el estilo. Eh, Finalmente, eh, algo que dicen, no, es que el hijo del pastor todo o es lo peor o el mal ejemplo o algo así. Y recuerdo algún pastor decir, sí, claro, pero es que mi hijo es así porque se junta con sus hijos. Eh, Finalmente, hablando ya de este tema, iglesia como comunidad pastoral, se enseña aquí algo muy importante. La responsabilidad no es plena y única del pastor o su familia. En teología pastoral se nos enseña algo real y eso es basado incluso en la iglesia o en la primera iglesia. Todos apoyaban, todos ayudaban, todos se apoyaban, vendían para ayudar y bendecir a los pobres. O sea, era una comunidad. Algo muy importante y necesario en la iglesia es tener una comunidad. Por ejemplo, hay personas que ven a la iglesia como un lugar donde se predica, como un lugar donde hay un evento semanal, como un lugar donde hay reunión de personas, como un lugar donde podemos ir a escuchar algo bueno. Pero una comunidad espiritual guiada por Dios, una congregación real, cuida, edifica, restaura, acompaña, está contigo, te da consejos, creas amistad, creas familia, creas vínculos. Eso es justamente una comunidad. Y necesitamos que la iglesia cree comunidad. ¿Eso qué significa? Todos participan, todos cuidan, todos acompañan, todos sirven. Incluso es muy importante ah, tomar estas palabras que de repente dicen, bueno, vamos a la iglesia de, y a veces señalan el pastor o, o en la iglesia hacen esto. Entonces, eso no hay un sentido de comunidad ni de pertenencia. No es que en la iglesia hacen o en la iglesia dicen, sino en mi congregación, en mi iglesia, eso habla ya de pertenencia. Entonces, cuando ya hablamos de ese sentido de pertenencia, ¿quién es el responsable del cuidado? Es todos. Todos somos los que ayudamos, los que nos fortalecemos, los que nos cuidamos, los que oramos unos por otros. Finalmente la iglesia como tal, la congregación, la hermandad espiritual nos va a ayudar porque realmente nos bendice. Creamos comunidades nosotros constantemente. Creamos comunidades en la escuela, creamos comunidades en el trabajo. Es necesario crear comunidades en la casa de Dios. ¿Qué te diría? Si tú solamente vas a una iglesia
para escuchar y conectar con Dios está bien, pero necesitamos ir a la congregación para crear comunidad también. Son tus hermanos los que asisten, son personas que tienen necesidades igual que tú, que tienen tentaciones igual que tú, personas imperfectas igual que tú, pero que anhelamos una misma cosa, estar cerca de Dios. Y juntos nos podemos ayudar. Por ahí se dice que cuando se va a hacer dieta es bueno hacerla en equipos, en parejas, porque es más fácil poder hacerla varios que uno solo. Uno te ayuda, uno ayuda al otro. Y la escritura dice, dos mejor son que uno. Cordón de dos o tres de dobleces no se pueden romper fácilmente. La escritura, ¿qué nos dice al respecto? En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este versículo nos dice sobrellevar las cargas unos a otros. No está diciendo que el pastor sobrelleve las cargas, sino todos unos a otros. Esto obviamente nos lleva a que vamos a desarrollar el aspecto del cuidarnos, del edificarnos, del restaurarnos, del ayudarnos. En Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16, eh, la Biblia habla siguiendo la verdad eh, en amor. Quiero leer el versículo completo. Efesios capítulo 4 versículos 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que aquí hay algo muy importante. Hay un principio, seguir la verdad en amor, pero luego menciona de quien el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente va creciendo. Eso es importante porque si solo le cargamos todo a al aspecto pastoral, ese cuerpo no va a crecer, ese cuerpo no va a desarrollar. En algo se va a debilitar, en algo va a dejar de funcionar, algo va a desatenderse. Por eso el pastor que es el todólogo o la iglesia que demanda todo hacia la vida pastoral o el pastor que por alguna razón él no quiere delegar y no quiere, sí, no quiere delegar, extender otras funciones, tarde o temprano termina no solo fundido físicamente, sino termina teniendo malas relaciones porque con unos va a cumplir, con otros no va a cumplir y simplemente ah, habría una ruptura y esa iglesia no va a caminar bien, no va a crecer bien. Por lo tanto, te diría que el ministerio pastoral no es individual, es algo comunitario. Oro para que en tu vida se desarrolle un aspecto, si la palabra pastoral puede ser mal entendida, tal vez utilizar la palabra paternal, que haya en ti un amor fraternal y un amor paternal por aquellos que forman parte de tu comunidad espiritual. Si hay este aspecto, tu comunidad espiritual va a ser más fuerte, más bendecida y traerá un excelente crecimiento en todos los sentidos. Eso ya implica acompañamiento. eh, Eso habla de que las personas no van a caminar solas. Hablan de que las personas van a tener a alguien cercano, alguien real, alguien con el que tengan esa empatía, esa comunión, puedan acompañarse mutuamente, alguien con el que puedan compartir cargas, donde haya confianza y puedan abrir su corazón
y decir lo que realmente están pasando, lo que realmente están sintiendo. Eso va a traer muchísimo crecimiento comunitario, un crecimiento incluso profundo, que en algún momento va a traer un crecimiento muy visible. Y eso tiene que ver con una responsabilidad mutua. O sea, corregimos en amor, exhortamos en amor, animamos con amor. No solapamos, no solapamos, no toleramos cosas que no, pero esa misma confianza nos va a ayudar a decir las palabras como son. Eh, Tengo una experiencia de ello, tengo a un hermano en la congregación en el cual hemos sido con respeto muy buenos amigos, y cuando cometió errores muy graves, por la misma amistad que tenía, tuve la facilidad de decirle lo que tenía que decirle, porque una cosa es la amistad y otra cosa es tolerar cosas que no deben de ser toleradas. Eh, pero me ha tocado eh, cosas, sí no iguales, pero también llamar la atención con otros, con los que no tengo la misma confianza. Y me ha costado decirle las palabras directas como van. Eh, Eso es lo que crea la comunidad, eso es lo que crea la confianza, eso es lo que crea el acompañamiento. Podría decirte que como todo, esto es algo que no se gana de la noche a la mañana, esto es algo que constantemente nosotros tenemos que ir buscando, tenemos que ir puliendo. En el camino se va desarrollando esta amistad. Eso es lo que ocurre incluso en la parte, en el aspecto matrimonial. Conoces a quien hoy es tu esposa, tu cónyuge, se conocen, se saludan, empieza la amistad, después empieza a haber un sentimiento que los acerca, que los apega, esta llamada química. eh, Tienen una relación de noviazgo y termina siendo un matrimonio, una conexión, una cercanía, se conocen. Lo mismo ha ocurrido con buenos amigos que tú tienes. eh, Se conocieron, caminaron juntos, profundizó la relación de amistad y crecieron. Eso es sumamente lindo y esto nos enseña que es un proceso. No esperes que con una reunión ya vaya a haber familiaridad. Esto es algo que es poco a poco, paulatino, por medio de un acompañamiento donde se comparten cargas y hay un crecimiento y una responsabilidad mutua. ¿Qué no debemos nosotros permitir? Que la gente que llegue a la iglesia llegue y se vaya. Que no pueda haber ese aspecto relacional, que no haya un cuidado y peor si no hay un seguimiento y esperar que de repente se convierta en un buen discípulo de Jesús, tal vez de 100 uno, pero muy mínimo. Realmente necesitamos que haya esta empatía, esta comunidad, eh, donde hay un cuidado paternal en la iglesia, pues las personas se conocen, hay grupos pequeños, hay discipulado, hay acompañamiento, las personas son cuidadas, formadas y por ende van a ser transformadas. Eh, Realmente es el ejemplo que nos da la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la enseñanza, compartían, convivían, cuidaban sus necesidades, tenían comunión unos con otros. Esto no solamente ya era doctrina, esto ya era una comunidad pastoral en acción, una comunidad paternal en acción. O sea, era la verdad de la Biblia, las necesidades, y se ayudaban mutuamente por medio de la palabra, pero luego ya había algo extra bíblico, que hoy yo podría decir, juegan juntos, ven películas juntos, pasan tiempo de calidad, vaya, algo que puede fortalecerlos, bendecirlos, ayudarlos. Esto es maravilloso. Puedo decirte que una iglesia que no tenga una comunidad paternal, pues solamente el pastor es el que ora, el que visita, el que hace toda la labor, nadie se involucra y obviamente el crecimiento va a ser mínimo. Em, Tal vez todo el mundo quiere crecer, pero no habría un crecimiento si no nos involucramos como equipo. Em,
Cuando hay una iglesia como comunidad donde todos están completamente armonizados, pues alguien visita, otros llevan comida, otros oran, otros animan, otros evangelizan, otros ensayan alabanza, otros hacen, no sé, ventas, otros, cada quien hace una parte. Esto es una comunidad. Entonces, ¿cuál es el rol clave de un pastor dentro de la comunidad? Efesios 4, versículo 12 nos da un parámetro importante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que la función principal de un pastor es equipar a todos. Pensar que el pastor lo hace todo va a crear desgaste, dependencia y una iglesia pasiva. Y cuando el pastor no esté, ¿qué va a pasar? En el modelo bíblico, el pastor equipa. Lo que el pastor hace, y es su función principal, es crear equipos, formar equipos, ayudar a los equipos y que los equipos empiecen a crecer y desarrollarse y multiplicarse. Así que esto cambia completamente la forma de ver incluso una iglesia, de ver nuestra comunidad espiritual, donde no solamente somos receptores, sino ahora participamos en la obra de Dios. Así que yo te diría manos a la obra. Dios te ha dado muchos talentos, dones, capacidades. Puedes ser de mucha, mucha, mucha bendición. Así que necesitamos una iglesia paternal saludable, una comunidad saludable, donde hay eh, relaciones reales, amistad reales, convivencia real y un crecimiento real también. Quiero preguntarte, donde hoy tú vas, ¿hay una comunidad pastoral, una comunidad espiritual? ¿Las personas son acompañadas? Y la pregunta tal vez más importante, porque a veces lo vemos de arriba hacia abajo, no, pues en la iglesia, el pastor, no. Todo lo que te he dicho no es algo que el pastor deba hacer. Todo lo que te he dicho es algo que tú ya puedes hacer. Tú estás participando en el cuidado de los demás. Estás haciendo tu parte en el crecimiento. Estás haciendo tu parte para ayudar a otros. Puedo decirte que la iglesia no es solo el lugar donde se predica el evangelio. Entendemos que ese es el templo, la estructura, pero todo el mundo de forma coloquial, en automáticos. Voy a la iglesia. Para entenderlo de esa forma, la iglesia no solo es el lugar donde se predica el evangelio. La iglesia es un lugar donde el evangelio se vive. Y eso directamente va a nosotros, al verdadero significado de la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Yo puedo ayudar a alguien que comparta sus cargas y puedo y quiero ayudarle a crecer, a salir adelante, apoyarle como iglesia, porque ese es mi deber, ese es tu deber. Así que te diría, la iglesia no solo predica el amor, sino lo demuestra constantemente en la comunidad. Te diría esto, ¿qué crees que puedes hacer ahora para contribuir a que tu iglesia sea una verdadera comunidad espiritual? 3 puntos he visto: la naturaleza de la teología, la conexión entre estas tres, lo que es la verdad bíblica, las necesidades y este puente, este llamado a que Dios nos ha dado. Vimos la metodología, que es observar, que es reflexionar, meditar y aplicar finalmente lo que dice la Biblia. Ese tercer punto nos enseña sobre lo importante y lo vital que es la comunidad para el crecimiento de la iglesia. Y el punto número 4, y con esto voy a terminar, es el papel del liderazgo espiritual. Eh, Te diría que el liderazgo espiritual
no existe para controlar, para dominar o para centralizar el ministerio. Porque de repente las personas tienen un sueño de ser líderes. Conozco muchas personas que desean ser el líder principal, el pastor, gente que hace política para que voten por él, cosas por el estilo, porque su sueño es controlar, dominar, sentirse realizado con un cargo. Pero el liderazgo espiritual realmente existe para formar, para guiar y para equipar a la iglesia. Perdón. Dicho eso, eh, pues necesitamos saber qué tanto estamos formando, guiando y equipando. Tomando en cuenta lo anterior, el pastor es el que equipa. Lo correcto es que el pastor forme un grupo, como lo hizo Jesús. Formó un equipo, caminó con ellos, estuvo con ellos, se relacionó con ellos, les enseñó la palabra, les dio instrucciones, les enseñó a orar, les enseñó a tener el aspecto espiritual, el aspecto relacional, el aspecto instruccional, el aspecto espiritual. Estos cuatro aspectos fueron muy bien empaquetados y lo que Jesús hizo fue equipar, fue ayudar, fue empoderar, y luego ellos se reprodujeron. Esa es la responsabilidad de un líder, es siempre equipar, ayudar, formar. eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Tito 1 versículo 9, lo voy a leer. Tito 1 versículo 9. Denme un momento. Dice la escritura, retenedor de la palabra, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que lo primero que necesitamos nosotros es enseñar bien la palabra, pura, tal cual, sin agregarle, sin quitarle. Y nuestra labor es aprenderla bien, esa palabra. Eso tiene que ver con estudiarla, con aprenderla, con entenderla, no hacer una mala interpretación, sino interpretarla tal cual. Por ejemplo, no sé si ya te lo comenté en la sesión anterior, pero los fariseos utilizaban eh, técnicas que ellos se habían inventado y quien no las practicaba lo trataban como impuro, como un pecador, como un profano. Interpretaron ellos del Antiguo Testamento, de la ley, de lo que Moisés hablaba, cuando dijo, y atarás eh, y tendrás estas palabras en tus manos y las pondrás como frontales en tu frente. Cuando expone este versículo, la interpretación que dieron ellos fue que los mandamientos los escribieron en una especie de cuero. Ese cuero se lo ponían en la mano o en el brazo, en este caso, y se lo amarraban. Y para ellos era vivir prácticamente lo que enseñó Dios por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, era la forma en cómo ellos lo interpretaron y lo vivían y lo practicaban. Y quien no tenía esto en el brazo era considerado como un pecador, un inmundo, un profano, por no obedecer lo que dice la Escritura. Creo que tú y yo hoy entendemos que ellos estaban equivocados, pero ellos lo hacían pensando que estaban bien, porque aprendieron mal, alguien enseñó mal y ellos peor lo enseñaban y lo multiplicaban mal. Por eso es muy importante aprender bien la palabra tal cual.
Lo otro en Hebreos 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Eso tiene que ver muchísimo con el aspecto de ser humilde, de estar siempre abierto para aprender. En lo personal, lo he marcado muchas veces. Tengo una combinación de tres pastores. El primero, mi papá. Con él aprendí toda la base de la Biblia. Pero cuando fui a estudiar fuera, tuve otro pastor que bendijo mi vida y me dio un panorama más grande de lo que había aprendido. Eh, Me relacioné con otras personas, otros ministerios. Bendijeron mucho mi vida. Y mi tercer pastor, eh, ese pastor me dio las oportunidades para todo lo que había aprendido anteriormente, ponerlas en marcha. Y fue una aceleración ministerial, porque pronto me dieron oportunidades, pronto empecé a servir de manera acelerada, a hacerme cargo de cosas. Sin darme cuenta, era ya una preparación de parte de Dios para, para pastorear, porque mi vida profesional fue corta. Emprendí una microempresa, di clases en una universidad y tenía ya algo emprendido que iba a desarrollarse. Sin embargo, bueno, los planes de Dios fueron otros y me mandó al ministerio pastoral, el cual disfruto y amo muchísimo. Pero aquí viene la parte de la humildad, aprender lo más que puedas, lo mejor que haya de parte de los líderes que Dios ponga a tu alrededor. Seguramente encontrarás defectos en ellos, seguramente encontrarás cosas que no están bien en ellos. Es parte de la humanidad fracturada que hay, pero seguramente por medio de ellos aprenderás cosas muy importantes. Aprende a tener humildad para ser guiado espiritualmente, aprender correctamente y enseñarla correctamente, tener obediencia y humildad para aprender y también para enseñar y poner en marcha aquello que Dios te ha dado, que es según Primera de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios, cuidando de ellos. ¿Qué significa? Escuchar, acompañar, proteger, ayudar, restaurar. Después de ello, ayudar a formar personas. Según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Eso significa ayudar a otras personas, multiplicarnos, desarrollar carácter, multiplicar líderes, discipular. Y una vez hecho eso, nos multiplicamos. Eso significa, hoy yo voy a ser enseñado, hoy voy a aprender lo más que pueda de mis líderes. Ellos van a cuidar de mí, voy a acudir a ellos. Ellos van a formar mi vida, me van a equipar. Y una vez hecho estos cinco aspectos, me toca a mí ahora ayudar a otro. El que me ayudó y yo. Vamos a hacer dos. El próximo año, si hablamos de un año, él y yo vamos a capacitar a uno. Somos cuatro. El próximo año, 8, 16, 32, 64, 128 y lo que sigue. Esto habla de multiplicación. ¿Qué pasa cuando hay personas sin formación pastoral? Bueno, al no tener una formación bíblica correcta, fácilmente va a ser desviado por otras doctrinas, por confusión. No habrá un fundamento sólido. Si no entiende a las personas, puede herirlas. Hay personas que no desarrollaron esta sensibilidad y tratan a las personas feo, mal, juzgan, hieren por medio de las palabras. Y al no aplicar la palabra sabiamente, simplemente vamos a dar respuestas superficiales, de alguna manera creando más frustración que otras cosas. Un mal liderazgo juzga rápido, toma partido, se va a lo que más le convenga, da respuestas simplistas, no escucha, no acompaña
eh, simplemente, básicamente pone obstáculos para que las personas sigan creciendo. Entonces, eh, la función de un líder espiritual es muy importante. El papel de liderazgo ayuda a crear esta comunidad, a cuidar esta comunidad, a multiplicarnos y a reproducirnos. Así que de estos 4 puntos, eh, ¿qué crees que Dios te está hablando? De estos 4 puntos, ¿cuál crees que sea lo que Dios te está hablando a ti, te está diciendo y qué crees que es lo que tú puedes hacer? Voy a dejarte una tarea, unas preguntas, eh, contéstalas y por ahí sí puedes añadir que Dios te está hablando en estas 2 clases como tal. Eh, Ahí agrégalo en tu tarea. Estaré pendiente y expectante a leerte y deseo que Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente. Que Dios te bendiga.